Mucho antes de saber que haría una película sobre Ada Falcón, fui a ver una película muda a la casa de Aníbal Ford. Fue Aníbal, un amigo y sabio del tango, quien me abrió las puertas a los distintos estilos de las cancionistas. Yo de mi barrio era la piba más bonita. Me habló de Rosita Quiroga, En un colegio de monjas me eduqué. Y aunque es inútil que la llames, del mundo ya se fue. de Mercedes Simone, La ambición fue culpable de tu olvido y por eso lo que quiero es libertarme. Nuevas esperanzas de Libertad Lamarque, le traerán el dulce olvido y así podrá olvidarme. de Tita Merelo, Sueña marinero con tu viejo bergantín, bebe tus nostalgias en el sordo cafetín, llueve sobre el... de Amanda Ledesma, Fue tu voz quien me ató, fue tu andar, la emoción con que habló de ellas me contagió. Pero vos me dijiste que no te gustaban las cantantes de tango. Te dije, no escuchaste a Ada Falcón. Ella era una diva, ¿eh? Al final de la noche, me contó muy brevemente la historia de Ada. Una mina que había ganado mucha guita. Y tenía una Bugatti, una Mercedes-Benz, etcétera. Tenía todo, ¿no? Estas minas cantaban las letras, ¿no? Sentían las letras. Es como una vez el famoso historiador inglés, Hobsbawm, dijo que Billie Holiday cantaba las cosas como si le hubiesen pasado a ella, ¿no? Estas minas también cantaban muchas cosas como si les hubiese pasado a ella, ¿no? Esa pista que Aníbal dejó caer como al pasar fue una huella. Tiempo después, en una escueta hojita que venía con un CD de tangos de Ada Falcón, esa huella dibujó un recorrido. Decía que en la cumbre de la fama, el dinero y el prestigio, a mediados de la década del 30, Ada abandona todo. Vende sus pertenencias y se recluye en su casa de Palermo Chico. Sale solamente para ir a rezarle en voz alta a la Virgen. En esa historia está todo para mí. Dejar todo por una convicción. Eso es lo que me obsesiona. Ir al revés de lo que dice la época. La cruzada espiritual. Eso es lo que me une a la historia de Ada. Hay muchas películas posibles sobre las vidas de las cancionistas, pero la de Ada Falcón es la única que me invade, la única que me intriga, la única que vuelve una vez, otra vez, otra vez. Es la historia la que no me deja. No soy yo que no puedo dejarla. Ya no tengo la dulzura de sus besos. Vamos sola por el mundo sin amor. Otra boca más feliz será la dueña de esos besos que... No se parece a Ada Falcón. Me pregunto qué quiere decir que el auge del tango está entre los 20 y los 30, cuando deja de ser pecado y se convierte en sinónimo del glamour de las clases altas y la diversión de las clases populares. ¿Qué nos dicen esta Buenos Aires hoy? Estos cabarets, estos teatros, estas calles, estos estudios de radio. ¿Cómo no hablar de distancia, de lejanía? A los 16, en un baile, Ada cubre sus hombros con un mantón de Manila y canta Bésame en la boca. A los 19 graba con la orquesta de Osvaldo Fresedo los tangos Pobre Chica, Risas de Cabaret y Oro y Seda. Antes de los 20, ya actuaba en revistas y en sainetes, en el Excelsior, en el Hipódromo. De ahí en más, parece que su público era masculino. Esta que vemos no es Ada Falcón, pero si hubiera imágenes documentales de ese momento, seguramente se parecerían a esta. ¿Qué veían? ¿A quién preguntarle? ¿Dónde hay un testigo de ese gran naufragio que es el paso del tiempo? Oscar del Priore,
un locutor y periodista tanguero. Me dice que conoció a Ada. Estamos aquí reunidos para recordar a una de las figuras más grandes que ha dado la canción y que está retirada del canto ya desde hace un tiempo muy largo por propia determinación. Están Estela dos Santos, Bruno Sespi, Luis Tarantino y el único músico vivo de la última orquesta de Canaro, el bandoneonista Oscar Basil. Ella comenzó a cantar desde muy jovencita, la llamaban la joyita argentina. Sí, fue Enrique Delfino. Trabajaba en Enrique Delfino, después la oyó cantar y la llevó a Odeón. Digamos, realmente profesional. Y en Odeón la conoce Canaro. Se dice que era una diva, que Ada Falcón era una diva y las otras cancionistas no eran Y bueno, divas. pero una diva se construye, ella se construyó diva en la década del 30. A Ada, te fíjese que le gustaba mucho las alhajas, le gustaba mucho relucir. Claro. Yo pienso que es una manera de presentarse y una especie de alejamiento de los otros, poner distancia frente a los demás. Sus delirios de diva de Hollywood la hacían tomar baños calientes de 2 horas. Después se subía al auto y corría carreras hasta San Isidro y de vuelta para secarse el pelo con el aire fresco. Tengo la tentación de hacer como esos especialistas en arte que raspan las capas de una pintura para ver si debajo hay un original valioso. Demorar los edificios. Buscar el origen. Ah, Sí, toma la parte de lo que es central de Ituzaingó a ambos lados de la vía, lado norte y sur. Ajá. El historiador de Ituzaingó, Rolando Goyaud, busca en los mapas antiguos la estancia Los Paraísos. La vi acá, seguro. O en una revista o en algún panel. Ahí nació Ada Falcón. Claro. El resto de esta estancia está en realidad cerca de la estación, ¿o no? Sí, pero se ve que pasaba de los dos lados, ¿no? El hombre era propietario en distintas partes. La tira es larga. La reconstrucción de las ruinas. Pura arqueología. Posiblemente estaría Los Paraísos. Ahora, la estancia Los Paraísos como tal no existe más. No, han empezado a lotearse. ¿Y por qué no quedan más ninguna de las estancias? Todo Ituzaingó se loteó. No hay nada. Sustitución de imaginarios. Buenos Aires es como Cronos, el dios del tiempo que se devoraba a sus hijos. Me vuelve la idea como el rebote de una pelota. Lo que desaparece, lo que desaparece, lo que desaparece. El Teatro Hipódromo, la esquina sudeste de Carlos Pellegrini y Corrientes. Acá empezó a cantar Ada Falcón. El Ocean Dancing. El Teatro Roma. La Casa Odeón. Cangallo 2728. Acá empezó a grabar con Canaro. Su etapa de oro. El Teatro Porteño. Radio Belgrano. Los estudios Río de la Plata. Uruguay 518. En la galería de este lugar se filmó Ídolos de la Radio, su debut y despedida del cine. Estimados oyentes, como les anuncié, va a actuar a continuación la aficionada número 16. Pero señorita, pero qué cobarde que sos. No puedo, no podría cantar. Ada nunca conoció a su padre, que murió en Europa poco después de que ella nació. Sus 2 hermanas, Adelma y Amanda, eran hijas de otro padre y también estuvieron ligadas al mundo del espectáculo. En una entrevista, Ada dice que ella usaba un enorme solitario que le había regalado el Marajá de Capurtala. Dice que estaba locamente enamorado de ella y la quería raptar. Que tenía un policía especial para que la cuidara de él. Pero el solitario era demasiado lindo. Y ella igual lo usaba.
José, ¿usted cómo es que conoce esta zona? Más pistas. Por motivos familiares. Un cineasta amigo, José Martínez Suárez, me dice que siempre pasaba por la casa de Ada Falcón. Acá vino a vivir una hermana mía en el 2880 de Juestedín, 20 metros arriba hacia la derecha. Acá vivía en la esquina, Ada Falcón había vivido. Ya en ese tiempo la casa creo que no era tampoco de la familia, era de una familia cuyo nombre desconozco. Completamente distinta, como usted lo puede ver, era revoque a la vista, era auténticamente una casa señorial. ¿Museo del Cine? Sí, quiero hablar con Eduardo Fa, por favor. Ya te paso. Gracias. ¿Aló? ¿Eduardo? Sí. Sergio Wolf te habla. ¿Cómo te va? Bien, bien. Mirá, vos sabés que estaba buscando una película muda, se llama El festín de los caranchos. La vas a encontrar si sos brujo. Es una película que dirigió Luis Ramazzotto. Yo te digo la verdad, no tengo ni idea. ¿No hay nada? ¿No hay copia de eso? No. ¿Fotogramas? Nada. Nada. ¿Rollos? No. La estoy buscando porque es una película, la primera película en la que apareció Ada Falcón, entonces... Sí, el tema es si existen copias. Pensá que es una película de él, ¿qué es? 19, la película. Aparentemente, sí. Es nitrato eso. ¿Sabés? Si llega a aparecer una copia, es un milagro. Porque eso tiene que estar prácticamente destruido. Sí. Porque en total, ¿cuántas copias hay de ese periodo? No. Si llega a 20 películas, mucho. Ada se encierra semanas enteras en su casa. Pocas veces sale de ese confinamiento voluntario. ¿Cuál será de los dos timbres, este o este? Hola. Hola, sí, quiero hablar con el señor Enrique Bullard. Mi nombre es Sergio Wolf. Sí, encantado. Ah, ¿qué tal? Mucho gusto. ¿Qué lo puedo servir? Mire, me dio su teléfono Eduardo Fa, del Museo del Cine. Estoy buscando una película muda argentina que se llama El festín de los caranchos. Bueno, usted sabe que del cine argentino mudo desapareció el 90%. Esa película no creo que se conserve. Sí, y la estoy buscando porque estoy trabajando con un documental sobre Ada Falcón, que fue actriz en esa película aparentemente. Claro. Yo en realidad, digamos, lo único que vi fue una publicidad que aparecía en la revista Excelsior. Y nada, y me llamó la atención y empecé a rastrear y hablé con la gente del Museo del Cine. Sí. Igual, quede en contacto, yo soy historiador, investigador, hace medio siglo que estoy en el tema. A mi entender no existe esa película. Bueno, le agradezco. Cualquier otra cosa que le pueda ser útil. Estamos en contacto entonces. Saludos. Dicen que el palacio en el que Ada vivía tenía columnas de mármol y paredes forradas en tafeta color durazno, que tenía 5 sirvientes que usaban guantes blancos, que Ada quemaba perfumes franceses para que los cuartos olieran como ella quería. Tenemos incluso una foto del exterior, pero no sé si no están los dueños de casa. No, imposible, señor. Fíjate, qué alegría. ¡Qué alegría! Volvamos a darnos cita, misteriosa mascarita de aquel loco carnaval. ¿Dónde estás, cascabelito? Mascarita pispireta, tan bonita y tan coqueta, con tu risa de crisa, cascabelito. Los historiadores de tango repiten más o menos lo mismo, que Ada Falcón se hizo famosa por sus ojos verdes. Pero solo tengo fotos en blanco y negro. Nunca voy a poder saber si era verdad. Nunca voy a poder ver esos ojos verdes. Ada empezó con la orquesta Osvaldo Fresedo en Víctor, pero la mayoría de sus grabaciones fueron en Odeón, con Francisco Canaro. Ella no sabía, no serían solamente grabaciones.
En Odeón se hace famosa, se convierte en diva. Se dice que la relación con Canaro escapaba de los límites profesionales. No eran solo director y cantante, había algo más. Un mundo que creaba su propia mitología en tiempo presente, el mundo del tango. La historia de Ada y Canaro ocupa un lugar privilegiado entre las leyendas tangueras. Perdón, Ada, a usted la estaba buscando. Venga, voy a presentarla a sus compañeros. ¿Cómo no? Firpo, Canaro, Lomuto. Como no te quiso nadie, como nadie te querrá. Te adoro. El romance ilícito. El hombre casado y poderoso con la mujer altiva que buscaba diferenciarse de todas. Te quiero, como se quiere la vida cuando la vida es verdad. Como se quiere a un hermano. La leyenda de Ada y Canaro se agiganta. Con ese amor sin igual. Como se quiere la vida. Tiempo atrás, años atrás, todos estos temas eran prohibidos. Nunca se hablaba. Vos te fijás en los viejos libros, en las biografías, en los reportajes. No eran de ninguna manera audaces como son ahora los reportajes en televisión o en revistas. Esos temas sentimentales antiguamente eran como tabú, tan comunes. Sí, pero en esa época vos prácticamente no encontrás datos sobre relaciones sentimentales. Claro, yo te quiero decir que lo de Ada, como hace tantos años que está retirada, desde el año 1942, se hablaba del retiro de Ada por causa de Canaro, supuestamente por causa de ese amor que no podía consagrarse por el matrimonio, porque él era casado. Canaro tiene, podríamos decir, mala fama. ¿Por qué? Porque fue un hombre muy poderoso. Todos se apasionan y hablan de Canaro y Ada como si su historia estuviera ocurriendo ahora, en este mismo instante. Realmente manejaba las carreras de cantores y de cancionistas. En el caso de Ada Falcón, manejó a Ada, a las hermanas de Ada y a la mamá de Ada, que hasta ese momento, hasta la aparición de Canaro, era la que mandaba en esa casa. Me parece que Oscar no está muy de acuerdo con eso. Tenemos que tener un defensor de Canaro. Lo defiendo como ser humano, lo defiendo como propagador de nuestra música en todo el mundo. Yo pienso que está distorsionada en algunas personas el concepto que tenían de él como persona. A veces gritaba, pero ¿quién no grita en un momento dado? Pero de ahí a ser mala persona, pienso yo que hay mucha diferencia. La vida íntima de una pareja es diferente a la vida del trabajo. Hay una cosa que lo más estable de Canaro era la francesa. En las cartas, si usted lee, siempre le pide disculpas. Sí. Siempre le pide disculpas por todas esas cosas que la francesa le reprochaba. Eran los amores que tenía Canaro. En la época en que grababa tangos para Odeón, Ada un día llegó a la discográfica con su auto descapotable. En ese momento la mujer de Pirincho Canaro esperó a que Ada se bajara y comenzó a bollarle el auto con un palo. Muy tranquila, Ada le dijo a Canaro: Pirincho, afuera está la loca de tu mujer rompiéndome el auto. Canaro le preguntó qué había dicho Ada y Ada le replicó: rompé tranquila. Total, mañana Pirincho me compra otro. Esa relación para una mujer inestable tiene que haber sido decisiva. Para Canaro, Ada no era algo decisivo. Él era fuerte, ella era débil, ella era dependiente. Digamos, Canaro, aunque no sea intencionalmente, la destruyó con esa relación. La destruyó. Basil no habla. Sabe, pero no quiere hablar. ¿Cómo narrar una historia que se resiste a ser contada? Me mira, no, lo miro, pero en cosas íntimas, sentimentales, yo no opino. No, es que Ahora yo pienso que... sabe cómo conduce su vida, sus amores. Yo pienso que cada ser conduce sus amores y de acuerdo a su estado de ánimo y de acuerdo que si se pelea con una se siente mal y ahora la reemplazo por otra. Bueno, los dos personajes que nos convocan, Ada
y Pirincho Canaro. Vamos a escuchar una de las canciones que grabaron. Sentado en inmundo café y al mirarlo sentí una profunda emoción porque en su alma un dolor secreto adiviné y sentándome cerca a su lado le hablé y él entonces me hizo esta fiel confesión. Ponga amigo atención, sabe que condición de varón el sufrir la mujer que yo quería con todo mi corazón se me ha ido con un hombre que la supo seducir y aunque al irse mi alegría tras de ella se llevó no quisiera verla nunca que en la vida sea feliz con el hombre que la tiene bello porque todo aquel amor que por ella yo sentí lo cortó de un solo tajo con el filo de la traición. La leyenda cuenta que Canaro compone el vals Yo no sé qué me han hecho tus ojos, embrujado por los ojos verdes de Ada. Una historia de amor en tercera persona. Un relato en clave. Un relato que solo pueden descifrar los que conocen el enigma que encierra. Ada graba Yo no sé qué me han hecho tus ojos, como si hablara de ella. Pero hay otra historia. Se dice que Gardel se había fascinado con la versión del vals que grabó Ada. La llevaba a la costanera y le decía: viva preciosa, cántame Yo no sé qué me han hecho tus ojos. Dicen que Canaro enloquecía de celos y los vigilaba desde un auto. Las promesas rotas, las versiones esquivas y contradictorias. El universo de versiones es un universo de ficciones posibles. Las líneas se cruzan y se anulan. El amor que quema también puede disolverse en el aire. Versiones. Que Canaro tuvo un romance con Adelma, la hermana de Ada. Que Ada le pidió que deje a su esposa y para no dividir su gran fortuna, él decidió no separarse. Que Canaro seguía coqueteando con cada nueva cancionista joven que llegaba a la grabadora.
en la década del 40, cuando ella se retira, es como que desaparecen las grandes cancionistas del 30. En el caso de Ada, yo me asombré siempre de no encontrar en las revistas de la época datos sobre, no digo sobre la relación, sino incluso sobre el retiro de Ada. Es una cosa que circulaba por los pasillos de los teatros. Claro, Lo que sí aparece son los escandaletes que hacía Ada. Se va a presentar publicidad, va a aparecer en tal radio, debuta, aparece, actúa un día, desaparece. En 1933, Radio Stentor. En 1935, Radio Splendid y Radio Mayo. En 1938, Radio El Mundo. En 1940, Radio Argentina. Después, el silencio. Yo creo que más que nada porque quedó resentida porque ya Canaro tenía otra persona, de la cual tuvo 2 hijas, que todo el mundo lo sabe, y posiblemente se haya sentido desplazada ella, porque Canaro era muy mujeriego. Lo que no me explico es el odio que le quedó a Ada con respecto a Canaro. Ah, era terrible. Y siempre le decía, maldito, ese, nunca lo nombraba. Además, no es Canaro el que la deja, sino ella que lo deja a Canaro. Tanto es así que Canaro dicen que la mandó a buscar y quería recuperarla. ¿Él la manda a buscar a Córdoba? Yo no lo sé con precisión en qué momento la mandó a buscar, pero él estaba acostumbrado a que ella lo dejara. Rompecabezas a los que le faltan piezas. Una de las historias que se cuentan en relación con Ada Falcón es que ella tenía mucho miedo de cantar en público. Tanto en Radio Splendid, donde estaba actuando, y después en Radio El Mundo, donde actuó en el 38, en el 40 también. Exigía que no hubiera público. Ella quería estar sola y llegó a según un comentario de una revista, en una salita en Radio Splendid, no quería ni siquiera que estuvieran los músicos, que estuvieran detrás de un cortinado, y entonces ella estaba cantando sola sin ver a nadie. Se aislaba para cantar como si se estuviera confesando. Como si esa música, y más que la música, la letra, las palabras que ella decía, tuvieran un significado especial que la estaba expresando a ella. Conservar la juventud, congelar el tiempo, censurar la belleza, retasear la voz. De ahora en más, nadie va a verla ni oírla. Yo no sé qué te han hecho mis ojos, pero nunca volverás a verlos. No quiero nada, nada más que no me deje frente a frente con la vida. Me moriré si me dejas, porque sin vos no he de saber vivir. Y no te pido más que eso, que no me dejes sucumbir. Las revistas multiplican los rumores. La relación con Dios, la relación con Canaro. ¿Cuál era la respuesta? Que si me falta la luz de tu mirar, que es mi sol, será mi vida. En 1939 deja de cantar sin que se sepan los motivos. Varias emisoras anuncian su retorno, pero es muy fugaz y vuelve a desaparecer. Cuánta nieve habrá en mi vida sin el fuego de tus ojos, y mi alma ya perdida, sangrando por la herida, se dejará morir. Algunos años antes, como una premonición, la revista Sintonía se burla de su misticismo y truca su foto, mostrándola vestida de monja. Bendícelos, Señor, presérvalos del mal y condúcelos a la vida eterna. Como si buscara cumplir con esa vida despojada, Ada Falcón vende a sus vecinos
poco a poco los restos de su pasado esplendor. El misterio se agiganta. Dicen que las matrices de todos sus discos están perdidas. Se dice que es monja y que vive en un monasterio. Nadie logró volver a fotografiarla ni ver sus ojos. Nadie volvió a escucharla cantar. Está viva en algún lugar de Córdoba, como el secreto del Dorado, algo que todos saben está enterrado, pero nadie sabe dónde. No quiero nada, nada más, que no me deje frente a frente con la vida. Me moriré si me dejas, porque sin vos no he de saber vivir. Y no te pido más que eso, que no me dejes sucumbir. Te lo suplico por Dios, no me quites el calor de tu cariño y tus besos, que si me falta la luz de tu mirar que es mi sol, será mi vida una cruz. Cuánta nieve habrá en mi vida sin el fuego de tus ojos. Sal si puedes es el nombre del pueblo de Córdoba donde Ada huyó con su madre de Buenos Aires. Sal si puedes, sal si puedes. El nombre mismo anuncia un laberinto, como si Ada eligiera el pueblo por el nombre. Mira, en aquellos años, te estoy hablando de la década del 70, hablar de Ada Falcón era un misterio. Se hablaba de que se había hecho monja, la mayor creencia era esa. Todo el mundo decía, no, ella es monja y está en un convento. Se dice que cuando ella vino en el año 42 a Sal si puedes, ella se quiso entrar en un convento y no la aceptaron. ¿Usted sabe algo de eso? Había muchas versiones con respecto a eso. Así dicen, entonces ante eso prefirió llevar una vida similar, digamos así, a la de un convento. Esa tarde del correo, cuando estaba en el correo y entra una mujer a quien yo reconocí, era ella, a pesar de que ocultaba su cara con unos enormes anteojos oscuros, y su pelo con un pañuelo que le cubría totalmente el pelo. Su ropa era muy distinta a la de los demás personajes que uno podía ver. Tenía una vestimenta muy característica, digamos así, para lo que eran los habitantes del pueblo. Ropa muy oscura, siempre azul oscuro, negra, más bien larga. Vestían más o menos igual que con la madre. ¿Las dos igual? Sí, sí. No le digo una vestimenta de monja, pero... Casi de monja. Casi de monja. Se acercó a la ventanilla y preguntó al empleado del correo si no había nada para ella, ninguna carta. El empleado del correo le contestó con una broma. Dijo que no había nada y le dijo algo que no recuerdo qué fue, pero que a ella no le cayó muy bien. Y entonces ella le retrucó que fuera más respetuoso, porque si no se iba a ir al infierno. Entonces eso me confirmó que debía ser ella, porque yo sabía de su forma de hablar, de sus permanentes citas religiosas. Su forma de vivir a nosotros como puebleros nos llamaba la atención porque era totalmente, nos parecía que no era normal. O sea, ¿no?
porque se decía que tenía dinero, porque se decía que tenía, y vivir en esas condiciones, aparentemente ella había tomado así como de ser monja o cosas así, qué sé yo. Pero no lo era. No. Y yo me di a vuelta. Entonces yo me acerco al empleado y le digo, escúcheme, ¿esta señora era Ada Falcón? Sí, es Ada Falcón. Entonces ahí yo digo, yo quiero hablar con ella. Entonces me di vuelta, no estaba más. Pero yo digo, ¿cómo puede haberse fumado así? Pero me la pierdo, la tuve servida por lo menos para hablar con ella y desaparece. Bueno, entonces salí velozmente acá y miré para los dos lados, no estaba. No la pude ver. Muy pocas veces la he escuchado cantar. Solía hacerlo en la parte de atrás de la casa o dentro de una habitación, se escuchaba que cantaba, pero en contadas oportunidades. En público prácticamente nunca. ¿Y usted iba a la casa? Y pasábamos frente a la casa o qué sé yo, al haber sido 50 años atrás un pueblo muy chiquito, no había muchas casas, habitaciones, o sea que uno se escuchaba, sí, de una propiedad a otra. Pura y feliz, cantaba así mi primera confesión. Madre selvas en flor que me vieron nacer y en la vieja pared sorprendieron mi amor. Tu humilde caricia es como el cariño primero y querido. No existe el correo, ni una confitería que estaba ahí enfrente, un bar que había ahí enfrente, que debe ser esa, la granja o la oficería, y bien, llegamos acá, en la farmacia reaparece. Empezamos a charlar y tuvimos una larga charla aquí parados. Entonces me habló de su vida, de lo mal que vivía, que su único medio de vida eran unos alquileres ya totalmente devaluados, que no cobraba nada, que ella tenía que mantener a su madre, que vivía con la madre, que vivían en la pobreza. Me habló de su fervor religioso, me habló nuevamente varias veces mal de Canaro, me dijo que... ¿Qué decía de Canaro? Porque era una mala persona, pero que debía estar en el infierno y que los fuegos del infierno lo debían estar haciendo pagar todo el daño que había hecho en su vida. Bueno, es un chalet grande y moderno para la época en que fue hecho, con respecto de quién lo... se dice que Canaro le había regalado ese chalet, cosas que se decían, tantas, ¿no? Sí, bastante retirado de lo que era el minicentro de Salsipuede, entonces decían tener miedo, por eso no vivían en el chalet tan grande. Me contó que no se sacaban los lentes, los anteojos negros, porque ni se descubría el pelo, porque entre las promesas que le había hecho a Dios estaba eso, porque decía que lo que más habían admirado los hombres había sido sus ojos y su pelo, entonces quería cubrirlo totalmente porque había prometido que ningún hombre le iba a ver ni el pelo ni los ojos nunca. Claro, sí. Aquí. Se dirigió hacia acá, fue a cruzar la calle, creo que volvía para su casa. Fue a cruzar la calle y venían los coches y yo le dije, no, nada, le digo, porque pasaban, y ella dice, no importa, y se mandó y cruzó porque dijo, Dios me protege y no me puede pasar nada, y cruzó la calle. Allí enfrente había una confitería con unas mesitas en la calle. Yo la invité a que nos sentáramos porque quise que no se fuera, digo, la invito, tomamos algo. Dice, no, lo lamento, dice, no puedo porque entre mis promesas he prometido a Dios que nunca más me sentaré en un lugar público con un hombre. Es como si lo único que pasó en este pueblo fue que estuvo Ada Falcón. Madre selvas en flor que trepando se van, es tu abrazo tenaz y dulzón como aquel. Si todos los años
tus flores renacen, porque ya no vuelve mi primer amor. La letra ilegible, temblorosa. La letra se curva hacia la izquierda y va armando oraciones sin comas, que asocian de continuo personajes y recuerdos vagos, presente y pasado. Las cartas como contacto leve con el mundo, las cartas como residuo de un género, el de las historias de amor. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, ¿buscaba a la hermana superiora? No, porque estamos buscando a una mujer que creemos que está acá. Sí. Como hermana, como que sí somos... San Antonio de Arredondo, un convento de la orden benedictina. Algunos años, en realidad. ¿Ustedes qué son? Somos periodistas de Buenos Aires. Porque acá somos todos pequeñísimos. No sé cómo... Hace muchos años fue esto. ¿Alguna hermana que esté hace muchos años acá? A ver, espera un momento. Claro. La hermana Silvia acepta contarme lo que sabe. Hace un proceso de conversión, es decir, que ella descubre a Dios en su vida. Estando ya en San Cipuedes. No, ya en Buenos Aires, por eso ella deja el mundo del espectáculo y se retira, ¿no? Y bueno, se va gastando toda la poca, porque ella incluso regaló todos sus bienes a los pobres, por eso probablemente se haya hecho terciaria franciscana, porque vivió según la espiritualidad de San Francisco realmente, ¿no? Después de eso, ella también comenzó con un proceso tal vez de arteriosclerosis, o sea, ya de esto hace unos 18, 19 años, y un día vagaba perdida por Villa Carlos Paz. De pronto, misteriosamente dice que la llaman y que va a seguir hablando si dejo de filmarla. Y el intendente la trae al monasterio, acá. Después de eso se la ubicó en un hogar de ancianas que pertenece a las hermanas de San Camilo. Eso está en Molinari, es pasando Cosquín. Dudo mucho que puedan hacerle una entrevista, dudo mucho que la madre Irene lo autorice. Pueden ustedes ir, preguntar. Todo ocurre como en un mundo que parece un tiempo paralelo. Del lado de la falda, como si va a encontrar allí a mano izquierda, será de acá medio kilómetro, un cartel grande que dice Atucha Lavallol, que es el colegio. Ajá, ¿es un colegio? Es un colegio, mejor dicho, no es colegio, en este momento es un geriátrico. Ajá. Están las monjas de San Camilo. Sor Irene ya estaba en Molinari cuando Ada llegó al hogar Atucha Lavallol. Bendícelos, Señor, presérvalos del mal y condúcelos a la vida eterna. Digna del Señor conceder. Porque ella habla de todas las de su tiempo,
pero como que ella le hacía sombra a todas. Y entonces que nadie la quería por eso. ¿Y la visitan? ¿La visitaban algunas veces? No, acá nunca vino nadie. En los 15 años que yo estoy acá, una sola vez vinieron. Quisieron hacerla cantar, pero ella nunca cantó. ¿Y acá no canta en el convento? No, nunca, ni cuando era más joven tampoco. Nunca, porque ella dice, yo renuncié a todo por Dios. Pero y entonces yo le digo, bueno, pero si usted un día decía, yo renuncié a todo por Dios, dice, pero en la maldad que me hicieron, al que hablarle de Canaro es igual que hablarle del mismo diablo. No sé qué le habrá pasado, pero lo odia cordialmente a Canaro. Y entonces digo, pero si usted renunció a todo y lo renunció por Dios, basta, Pero ¿y por qué lo odia? ¿Por qué dice que lo odia a Canaro? Porque, no sé, dice, lo que me ha hecho ese malvado, pero no dice por qué. Lo que me ha hecho ese malvado, pero no, el por qué no lo dice. ¿Nunca se lo preguntó? ¿Usted nunca se lo preguntó? No, yo nunca pregunté porque ella como lo dice así, enseguida se ataja. Recordaré de tu pasión la inmensidad, recordaré la imagen fiel que me adoró, evocaré de tu mirar la suavidad, y soñaré que aquel ayer no se alejó. Recordaré la noche azul en que te vi, en el jardín primaveral de la ilusión. Recordaré que hoy al partir me estremecí cuando miré las rosas de mi amor temblando en tu balcón. El recuerdo de tus ojos, tu sonrisa y tus besos. 60 años después, vuelve a salir a escena. No, ¿para qué recordar? ¿Hay otro? ¿Lo reconoce? Corsini, Ignacio, qué bueno era. Qué bueno era. ¿De dónde lo sacó? Ahí tenía 19 años. Era tan bonita. La fotografía no sale lo que yo era. Mira acá. Era muy bonita. Muy bonita. A ver, hay otros. Cuando terminaba de cantar, iba a cualquier iglesia. No me oye. No lo entiendo. El último obstáculo es ahora su voz. Justamente la voz. Todo es sinuoso. Hasta el timbre de su voz es sinuoso. Fui tras esa voz y termino traduciéndola. Ada, ¿usted se acuerda la historia del vals Yo no sé qué me han hecho tus ojos? Como Canaro, yo también voy siguiendo la pista de sus ojos. ¿Se acuerda? Era Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que al mirarme me matan de amor. Una porquería. ¿Es verdad que ese vals se lo compusieron en honor a usted? Ah, sí. Claro. ¿Y cuántos? Y esos ojos verdes. ¿No leyó la revista? ¡El contrato! Mire, Ada. Soy yo. Con Olinda Bozán. ¿Es Olinda? Sí. Pero murió Olinda. Sí. ¿Ese quién es? Tito Luciardo. Tito Luciardo. Gentiles oyentes, distinguido público, por una feliz coincidencia, en la fiesta de la radio que hoy celebramos, se presentará a ustedes la señorita Ada Galiani, a quien consideramos la nueva estrella radiotelefónica. Ahora va a cantar. De
Y es de Corsini. No puedo comprender por qué hiciste así mi vida. Y me pregunto yo el por ¿Y quién es ese hombre? Corsini. ¿Es Corsini? Sí. No parece. Era muy hermoso Corsini. Qué feo está. Siempre fiel mi cariño me fue. Yo no sé comprender tu desvío. Porque el cariño que unía. Queridos ojos tenía. Le llevo una copia de Ídolos de la radio. El lugar se llena de gente. Me hice terciaria con mamá. Y de ahí nunca más volví a cantar. Nunca más. Ay, qué recuerdos. Qué recuerdos. ¿Por qué no volvió a cantar? ¿Qué tenía que ver ser terciaria franciscana con volver a cantar? Nunca más canté. Le prometí a Dios terciaria franciscana para toda la vida. Ada, ¿usted llegó a estar enamorada de Canaro? ¡No! Por favor. Lo apreciaba. Lo apreciaba. Pero cuando ya se puso loco. Yo no grabo más con usted. Yo no sé si hombre, pobre hombre. Era pasión, adoración que tenía el que te dije. Sos vos cantando. Y a mi madre lo amaba yo, y su cariño era mi dicha, mi único goce era su amor. Una mañana de crudo invierno, entre mis brazos se me murió, y desde entonces voy por el mundo con el recuerdo de aquel amor. No quiere oírse cantar. Me pide que lo saque. Tan grande el dolor que no puedo llorar. No puedo llorar. Yo quisiera llorar. Y no tengo más llanto. Lo quería yo tanto y se fue para no retornar. Pobre Ada. Lo quería con toda el alma, como se quiere, solo una vez. Pero el destino cruel y sangriento quiso dejarme sin su querer. Solo la muerte arrancar podía aquel niño de tierno amor. Y una mañana de crudo invierno, entre mis brazos se me murió. Yo no sé si es cariño que siento, yo no sé si será una pasión. Solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que al mirarme me matan de amor. Yo no
Repite como para sí misma: pobre Canaro o pobre Ada, como si para ella fuera lo mismo. Ojos para mí son luces de ilusión que alumbran la pasión que albergo para ti. Tus ojos son destellos que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos y me tienen presa en su alrededor. Tus ojos para mí son el reflejo fiel de un alma que al creer querrá con frenesí. Tus ojos para mí serán la luz de mi camino que con fe me guiarán por un sendero de esperanza y esplendor, porque tus ojos son mi amor. Yo no sé cuántas noches de insomnio en tus ojos pensando pasé, pero sé que al dormirme una noche en tus ojos preciosos soñé. Yo no sé qué me han hecho tus ojos que me embrujan con su resplandor. Son los hechos del alma, tu imagen marcada con fuego de amor. Tú tenías una voz suave. En este lugar, donde los fantasmas del tango observan y esperan que nos vayamos para contarse cosas, en el último subsuelo está Ada. 2 pisos más arriba, Canaro, convenientemente separados. Este es el único retorno posible a Buenos Aires, el que ella había elegido. Solo la muerte me hará reunir con ustedes, pero ella ya había muerto muchos años antes. ¿Cuál fue su gran amor, Ada? Mi gran amor. Mi gran amor fue. Te recuerdo.